Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, sheps que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Somewhere Warm. Autor, Vampire Pam. Fandom, Brokeback Mountain. Ship principal, Ennis del Mar X Jack Twist. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, final feliz, dolor, consuelo. Resumen, final alternativo, Ennis viaja a Texas para decirle a Jack que quiere que estén juntos, pero llega justo a tiempo para salvarlo de los matones homófobos que lo quieren muerto. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. La camioneta usada de Ennis del Mar se precipitaba por la polvorienta autopista, pasando a toda velocidad junto al ganado que pastaba y alguna que otra casa de campo. Sentía que todo su cuerpo vibraba de nerviosa excitación. Quizás estaba loco, a juzgar por la mirada que le dirigió la esposa de Jack cuando Ennis le preguntó dónde podía encontrarlo, probablemente lo estaba. Aún así, había conducido 20 horas y recorrido más de 1000 millas, así que Ennis pensó que, llegado ese punto, lo único más descabellado que seguir adelante era dar la vuelta. 20 minutos más de viaje lo llevaron a pocos metros del lugar donde Lureen le había dicho que encontraría a Jack, ayudando a un vecino con una rotura en su cerca. Ennis apenas había comenzado a observar la lejana línea de la cerca cuando lo vio, el mismo Jack Twist de siempre, martillando un trozo de poste podrido. La alegría desbordante que le inundaba el pecho se transformó rápidamente en confusión, y luego en terror, al ver a dos hombres acercándose a Jack por detrás, uno de ellos blandiendo una llave de ruedas. Ennis apenas tuvo tiempo de poner la camioneta en punto muerto antes de que el primer golpe impactara de lleno en la espalda de Jack, derribándolo al suelo. En cuestión de segundos, Ennis salió corriendo del camión, con un tubo de acero que había dejado en la caja, pesado en su mano. Mientras corría, se vio obligado a presenciar cómo los hombres le propinaban una lluvia de golpes a Jack, uno le apuntaba a la cara con la llave de ruedas mientras el otro lo pateaba y golpeaba repetidamente. La furia incontenible que se apoderó de Ennis durante esos minutos tortuosos era diferente a todo lo que había sentido antes. Ardía con tanta intensidad que apenas se dio cuenta de cuando le estampó el tubo en la cabeza al que tenía la llave de ruedas o cuando se giró para derribar a su atónito amigo al suelo. Los sucesos de los minutos siguientes se mezclaron en una bruma de ira y adrenalina. Ennis apenas recordaba haber empujado a uno de esos hombres con tanta fuerza que el agresor quedó empalado en un trozo de valla particularmente afilado. A esto se sumaba un vago recuerdo de haber derribado al otro al suelo y haberlo golpeado con la palanca mucho después de que dejara de moverse. Cuando Ennis finalmente recobró el conocimiento, estaba sentado en el suelo, algo raspado pero ileso, cubierto con la sangre de dos desconocidos muertos. A su lado, Jack dejó escapar un gemido bajo y angustiado, agarrándose la nariz rota y las costillas magulladas. Ahora que la adrenalina había dejado de dictarle qué hacer, Ennis se sintió repentinamente perdido, no sabía nada de cómo brindar consuelo, nunca lo había sabido. Cualquier tipo de apoyo que hubiera existido durante sus años juntos, generalmente había sido Jack quien lo proporcionaba. Pero ahora era Jack, tendido en el suelo polvoriento, temblando y cubierto de sangre, quien lo necesitaba. Extendió la mano y, con cautela, puso los brazos sobre los hombros de Jack. Este gritó de terror y comenzó a retorcerse frenéticamente, como si intentara escapar. Ennis, actuando por instinto, lo sujetó con más fuerza y gritó, Jack. Jack, soy yo. Soy Ennis. Jack siguió forcejeando unos segundos más antes de que las palabras finalmente surtieran efecto. Se quedó paralizado. Con esfuerzo, Jack abrió los ojos, Ennis se sintió aliviado al ver que ambos parecían intactos, y pronunció el nombre del otro hombre entre sollozos, ¿Ennis? El profundo alivio y la confianza que Ennis percibió en la voz de Jack le conmovieron profundamente, y su propia voz tembló al decir, está bien, Jack. Estoy aquí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jack mientras balbuceaba, oh Dios, Ennis. Yo.
Ennis apretó su agarre sobre Jack y, con manos temblorosas, lo incorporó hasta sentarlo. Jack apenas tuvo fuerzas para rodear a Ennis con sus brazos y esconder el rostro en su hombro. Sus dedos buscaban desesperadamente consuelo en la áspera franela de la camisa de Ennis. Fue entonces cuando un recuerdo afloró espontáneamente a Ennis, Jr., de 8 años, entrando corriendo a su habitación a las 2 de la madrugada llorando y gritando por una pesadilla. Recordó haberla tomado en brazos, como Alma siempre hacía, acariciándole su largo cabello rubio y diciéndole que todo iba a estar bien. Mientras acariciaba el torso tembloroso de Jack y emitía suaves susurros que le resultaban tan extraños ahora como lo habían sido años atrás, Ennis se decía a sí mismo que todo aquello era solo una horrible pesadilla, absolutamente aterradora cuando te veías atrapado en medio de ella, pero incapaz de hacer daño a nadie a la luz del día. No creía que olvidaría ni un segundo de aquella pesadilla en lo que le quedaba de vida. Los sollozos de Jack pronto se volvieron tan intensos que su respiración se dificultó, sacando a Ennis de su ensimismamiento y obligándolo a acercarlo aún más y murmurar, «Oye, todo está bien. Estoy aquí», una y otra vez hasta que Jack finalmente se calmó, con la cabeza apoyada en el hueco del cuello de Ennis. «Tú», comenzó Jack después de unos minutos, haciendo una pausa para girar la cabeza y escupir un chorro de sangre antes de continuar, «los mataste». «Sí», afirmó Ennis. Supuso que debería sentir al menos una punzada de culpa por haberles arrebatado la vida a 2 hombres cuyos nombres ni siquiera conocía, pero sentir cómo Jack seguía temblando en sus brazos solo le hizo desear poder volver a hacerlo. «Bien», dijo Jack con vehemencia. «Esos cobardes ni siquiera tuvieron el valor de atacar de frente, se me acercaron sigilosamente por detrás con la llave de ruedas y empezaron a darme una paliza, 2 contra 1. Malditos cabrones», maldijo Ennis, y al pensarlo apretó los puños, aunque no los apartó de la espalda de Jack mientras añadía con tranquila determinación, «ahora nunca más te harán daño así». «Gracias a ti», dijo Jack, esforzándose por retroceder lo suficiente como para mirar a Ennis. «Me salvaste la vida, Ennis. Mataste a esos hombres por mi culpa». «Tú lo habrías hecho por mí», dijo Ennis encogiéndose de hombros, sabiendo que era cierto. Y añadió en voz baja, «siempre has sido tú quien da, Jack. Supongo que pensé que ya me tocaba a mí». «¿Es por eso que estás aquí?», preguntó Jack con seriedad en la mirada, mientras apoyaba una mano en el cuello de Ennis para sostenerse. «Para que nosotros dos», un ataque de tos que sacudió su cuerpo lo obligó a dejar de hablar, haciendo que escupiera otra bocanada de sangre. «Oye, no tenemos que hablar de eso ahora», dijo Ennis rápidamente, mirando a Jack con preocupación. «Primero, tenemos que llevarte a un hospital». Jack soltó una risa débil y dijo, «Oh no, no te vas a librar tan fácilmente, vaquero. Y no voy a ir a ningún hospital». Pero Jack comenzó a protestar. La cantidad de sangre que cubría el rostro y la ropa de Jack le causaba bastante preocupación. «Annes, tengo 39 años», insistió Jack. «Ya me han dado palizas peores, y con la suerte que tengo, probablemente me las vuelvan a dar. No voy a permitir que un médico entrometido me pregunte qué les pasó exactamente a esos cabrones que me abrieron la cara, o al misterioso desconocido que les abrió la cabeza». Ennis sabía que Jack tenía razón, como de costumbre, pero aún así la preocupación le revolvía el estómago. «Ahora bien», dijo Jack, «creo que me estabas contando exactamente qué era lo que estabas haciendo aquí». «Mierda, Jack, ¿de verdad es este el momento?», murmuró Ennis, sintiéndose de repente muy cohibido. «Ahora escúchame bien, Ennis del Mar», dijo Jack, incorporándose con dificultad hasta quedar sentado, de modo que sus ojos azules se clavaran en los marrones de Ennis. «Me ha costado 20 años y casi me matan a golpes para traerte hasta aquí. Diría que este es el momento perfecto». «Tu postal», murmuró Ennis después de un minuto. «Dijiste que ya no querías estar conmigo más de un par de semanas, que era todo o nada». Cuando leí eso, me di cuenta de que, Ennis dejó la frase inconclusa, las pocas palabras que le quedaban se le escaparon. Jack alzó la mano para acariciar el rostro de Ennis, pasando el pulgar por su pómulo para secarle una lágrima que Ennis ni siquiera sabía que había derramado. La expresión de Jack estaba llena de tanta tristeza, tanta compasión, tanto amor que le hizo pronunciar las palabras que a Ennis le habían costado 2 décadas. «Llevo 20 años sintiéndome miserable, Jack, pero cualquier felicidad que he encontrado siempre ha sido contigo. No sé qué es esto,
esto que hay entre nosotros, pero a estas alturas, me da igual. Ya he desperdiciado la mitad de mi vida sin estar contigo, Jack, y no quiero desperdiciar la otra mitad. Ennis sintió temblar la mano que Jack aún sostenía en su mejilla mientras el otro hombre acercaba su frente a la de Ennis. Finalmente, tras unos instantes de pausa, Jack rozó sus labios suavemente sobre los de Ennis. Aunque no fue el beso más largo ni el más apasionado que jamás se habían dado, tenía una dulzura que a Ennis le resultaba extrañamente nueva. Solo después de un momento comprendió por qué, era el primer beso que compartían que no estaba teñido por la amargura de una despedida inevitable. Fue entonces cuando el sonido de los neumáticos sobre la grava devolvió rápidamente a Ennis al presente. Deberíamos ponernos en marcha, dijo, pensando en los dos hombres muertos que yacían a pocos metros a su derecha. ¿Puedes caminar? Jack asintió, aunque sujetó con fuerza los antebrazos de Ennis mientras lo ayudaba a levantarse. Al permitir que Jack se apoyara con fuerza en él, Ennis pudo subirlo a la cabina de su camión sin demasiada dificultad. En cuanto Ennis se incorporó a la carretera, Jack suspiró cansado y apoyó la cabeza en su hombro. Ennis le echó un vistazo disimuladamente, aunque maltrecho y herido, seguía siendo el mismo Jack de aquel verano mágico en Brokeback Mountain. Ese pensamiento le reconfortó lo suficiente como para rodear con el brazo los hombros de Jack, quien instintivamente se recolocó, hundiendo la cabeza en el hueco del hombro de Ennis, sintiendo su aliento cálido y familiar en la piel de su cuello. Media hora más tarde, Ennis se sorprendió al oír la voz de Jack, amortiguada por la tela de la chaqueta, murmurar adormilado, ¿a dónde vamos? Las comisuras de los labios de Ennis se curvaron ligeramente al responder, a un lugar cálido. Justo como querías. Jack sonrió y se acurrucó más cerca, y su respiración superficial pronto le indicó a Ennis que se había quedado dormido. Ennis siguió conduciendo, observando cómo kilómetros de carretera tejana se extendían interminablemente ante él. Logró mantener el brazo alrededor de Jack cuando tomó el desvío hacia la Interestatal 35 en dirección a Laredo y, más allá, hacia la frontera. Hacia allí se dirigía, a México, donde nadie les prestaría atención ni les haría preguntas. Ahora sabía que Jack tenía razón, habían pasado demasiado tiempo en el frío. Después de tantos años, por fin estaba listo para sentir calor. Y por primera vez en su vida, rumbo a un país desconocido, con Jack dormido sobre su hombro, Ennis del Mar lo sintió de verdad. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.